Según Génesis 47, 12, 27, durante la sequía en Egipto, José almacenó y preservó el alimento. Para subsistir, la gente tuvo que venderlo todo y, al fin, incluso a sí mismos. Ese es el precio de vencer. Así es en este tiempo del fin, donde conseguir el alimento para entrar al reino y conquistar nuestra tierra, que es Cristo, formado en nosotros, nos costará renunciar a todo, incluso a nuestra propia vida. Pero a cambio de nuestro todo, tendremos su todo y reinaremos con él. Con ustedes, José. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos. Aquí estamos de nuevo con ustedes, Graneros de José, y hoy vamos a hacer un especial. Bueno, antes de nada decirles que hoy es día 5 de junio del 2024, miércoles, y en España son ahora exactamente las 6:12. Bien, este especial consiste en que vamos a leer el último capítulo de este libro, titulado El conocimiento de la vida, lógicamente de la vida de Dios en nosotros, de la vida nueva que recibimos. Y bueno, les explicaba ayer que junto con este libro y otro más, pues son unos libros que repartía gratuitamente el Movimiento del Recobro de Witness Lee aquí en España. No sé si esto seguirá vigente aquí en España o en otros países ahí en Latinoamérica o donde ustedes me sigan, pero si eso sigue vigente y conocen a alguno de estos hermanos que les pueda facilitar. Eran como unas tarjetas postales, a mí me dieron una, la envié, me enviaron un libro de regalo. Después de eso, cuando ese libro me llega con otra tarjeta, yo la envío, me envían un segundo libro con otra tarjeta, envío esa tercera tarjeta y me enviaron el tercer libro, de forma totalmente sin compromiso, y no me molestaron para nada por yo darles mis datos ni nada de eso. La verdad que son unos libros que eran una bendición. Y bueno, yo he releído este libro, como les digo, El conocimiento de la vida, lo he terminado hace 2 o 3 días de releer y digo, bueno, pues el último capítulo, la verdad que ha sido un deleite y he querido compartirlo con ustedes porque creo que es muy bueno. Espero que les guste tanto como a mí. Se titula, es el capítulo 14, Luz y Vida. Así que bueno, sin más demora, vamos con él. Dice: Luz y vida. Ahora veremos el último punto principal con respecto al conocimiento de la vida, que es la luz y la vida. Por las palabras de Dios, así como en nuestras experiencias, vemos que la luz está especialmente relacionada con la vida. Podemos decir que por ser iluminados recibimos la vida, y la medida de vida que recibimos corresponde exactamente a la medida de nuestra iluminación. Solo el resplandor de la luz puede producir la vida y solo el resplandor de la luz puede hacerla crecer. Por lo tanto, si queremos conocer la vida, necesitamos ver la relación que existe entre la luz y la vida. 1. La vida es diferente del comportamiento. Hemos dicho repetidas veces que Dios no nos salva para que seamos hombres malos o buenos, sino para que seamos hombres de vida, o sea, Dios hombres. Por lo tanto, después de ser salvos, no debemos llegar simplemente al apropiado nivel de moralidad en nuestro comportamiento. No se trata de eso, de llegar a un elevado nivel de moralidad en el comportamiento que es externo y expresar la bondad humana, sino que debemos llegar al debido nivel de vida en nuestro diario vivir y a expresar la vida de Dios en nuestra vida. Así que el camino que tomamos hoy no es el camino de mejoramiento personal, sino el camino de vida. Lo que perseguimos no es una mejoría en el comportamiento, sino en el crecimiento en vida. A mí me gusta mucho decir, no te enfoques en crecer, sino en comer, porque el que come crece. No se trata de hacer ni de comportamiento, sino se trata de comer a Cristo. Entonces, cuando comes a Cristo, Cristo crece dentro de ti y la vida crece dentro de ti y al final vas a manifestar eso, ¿verdad? Vas a convertirte en lo que comes.
Para poder seguir adelante en el camino de vida sin desviarnos a la izquierda ni a la derecha, debemos tener la capacidad de distinguir la diferencia entre la vida y el comportamiento. La vida y el comportamiento son realmente diferentes. En el principio, la Biblia menciona dos árboles que estaban en el huerto del Edén. Uno de ellos era el árbol de la vida y el otro era el árbol del bien y del mal. El árbol de la vida representa la vida de Dios, mientras que el árbol del bien y del mal indica el comportamiento bueno y malo. El árbol de la vida y el árbol del bien y del mal no son un solo árbol, sino dos. Esto nos muestra que la vida y el comportamiento realmente pertenecen a dos categorías diferentes. Necesitamos ver la diferencia fundamental que existe entre la vida y el comportamiento. En términos sencillos, la vida es el crecimiento natural, mientras que el comportamiento es la obra humana. Por ejemplo, consideremos una casa y un árbol. La casa es el resultado del comportamiento, el producto de la labor humana, mientras que el árbol es una expresión de vida del crecimiento natural. Las puertas y las ventanas de la casa son colocadas allí por medio del trabajo. Las flores y las hojas del árbol llegan a existir por medio del crecimiento. La casa edificada demuestra una clase de comportamiento. El árbol que ha crecido evidencia una clase de vida. La diferencia entre estas dos es muy obvia. Con respecto a nosotros los cristianos, la diferencia entre el comportamiento y la vida es exactamente igual. Lo que se produce al ejercer nuestros esfuerzos humanos es el comportamiento, mientras que solo lo que se produce del crecimiento de la vida o por el crecimiento de la vida de Dios dentro de nosotros es vida. Algunos hermanos y hermanas son muy cariñosos, pacientes, humildes y mansos. A primera vista parece que realmente tienen vida, pero en realidad estas virtudes solo son una forma de comportamiento que ellos mismos han producido y no son vida crecida de su interior. Aunque su comportamiento ha mejorado mucho, su vida ha crecido muy poco. Aunque la vida y el comportamiento son realmente diferentes, en apariencia muchas veces estos dos son muy parecidos y es difícil distinguir entre ellos. ¿Cómo podemos diferenciar entre la vida y el comportamiento? Vamos a ver. Hay varias formas hay tres formas por lo menos de diferenciarlos. En primer lugar, podemos diferenciar entre ellos, entre la vida y el comportamiento, por su sabor u olor. Una forma de comportamiento puede parecerse mucho a la vida, pero ciertamente no tiene el sabor u olor de la vida. Por ejemplo, puede haber dos árboles que parecen ser iguales exteriormente. No obstante, uno es un árbol verdadero que tiene vida, mientras que el otro es un árbol artificial que no tiene vida. Por ejemplo, cogen un perro de juguete, aunque sea una buena imitación, y un perro realmente vivo. Hay una diferencia, ¿verdad? En el árbol genuino que tiene vida se produce mucha fruta, mientras que en el árbol artificial que no tiene vida, alguien ha puesto algunas frutas. La fruta de los dos árboles tiene la misma forma y el mismo color en su apariencia. No hay casi ninguna diferencia. Pero si simplemente olfateamos o probamos la fruta, inmediatamente podemos notar la diferencia. La fruta verdadera es sabrosa, pero la fruta artificial no tiene sabor. Solo puede ser observada, pero no probada. Lo que nosotros los cristianos manifestamos en nuestro vivir diario es algo parecido. En algunos hermanos y hermanas, la forma y la manera de su vivir diario parecen con mucho provenir de la vida. No obstante, si uno olfatea cuidadosamente, no hay olor de vida. En la manera de orar y tener comunión, algunas hermanas se aproximan mucho a una perfecta imitación de la señora de Guyon, marquesa de Guyon, Madame Guyon, conocida como Madame Guyon, pero el olor no concuerda. Nosotros hemos grabado algunos vídeos cuando hablábamos de la oración del silencio, la oración mística, ¿eh? de Madame Guyon, una santa tremenda, conocía muy bien la cruz y esa clase de santos como ella y la señorita Jessie Lewis, que citaba mucho Wasmani, Wasmani, digo bien,
estaban muy entusiasmadas y nos hablaron mucho de la cruz y muy bien, pero hay que trascender la cruz y llegar a la resurrección, a la vida victoriosa. Bien. Algunos hermanos imitan el comportamiento humilde de Jesús el Nazareno, pero aunque en lo exterior realmente desempeñan el papel, interiormente les falta el olor. Estas son obras humanas y no el crecimiento de vida, son el desempeño de cierto comportamiento y no el vivir de la vida. De esta manera, por su sabor u olor, podemos discernir si el vivir de un cristiano proviene de la vida o si es meramente una forma de comportamiento. Todo lo que proviene de la vida tiene el sabor u olor de la vida, el sabor u olor de Dios. Si solo es comportamiento, solo tiene el sabor y el olor del hombre. Bueno, segunda forma en que podemos diferenciar entre la vida y comportamiento. Dice, en segundo lugar, podemos distinguir entre la vida y el comportamiento por medio de la prueba de cambios ambientales. Todo lo que proviene de la vida puede resistir un cambio de ambiente. Aunque sufre golpes, todavía puede sobrevivir. No pasa lo mismo con el comportamiento. Cuando llega un golpe, el comportamiento cambia de naturaleza o se extingue. Por ejemplo, si enterramos una semilla de vida en la tierra, crecerá y llevará mucho fruto. Pero si enterramos en la tierra una piedra a la cual no tiene vida, nada brotará. Muchas veces es muy difícil saber si lo que un cristiano expresa es vida o comportamiento. Y a veces incluso resulta difícil percibir la diferencia por medio de su sabor u olor. Entonces, no podemos sino dejar que un cambio de ambiente lo ponga a prueba, ¿eh? Es una forma de probarlo, cuando viene una prueba, ¿no? Valga la redundancia. Cuando Dios permite que llegue al cristiano toda clase de atracciones, tentaciones, dificultades o golpes ambientales, si lo que él tiene proviene de la vida de Dios, podrá sobrevivir después de pasar por todas esas circunstancias. Como dice la Biblia, cuando venga la época del zarandeo, todo será zarandeado, ¿no? Y todo lo que puede ser conmovido o removido será removido. Pero aquel que está bien agarrado al Señor no va a ser conmovido. Esto se debe a que la vida de Dios contiene el gran poder de resurrección. No teme golpe, destrucción ni muerte, y ningún ambiente contrario puede suprimirla. Más bien se abre paso por todo, lo vence todo y florece de modo incorruptible para siempre. Sin embargo, si lo que él tiene solo proviene del comportamiento humano, cuando se encuentra con un ambiente contrario, con golpes, destrucción o pruebas, cambia de naturaleza o se extingue. Puesto que todo el comportamiento humano resulta de la labor humana, no puede soportar golpes ni destrucción, tampoco puede vencer tentaciones ni pruebas. Bueno, me está viniendo a la cabeza algo que se me ha olvidado decirles. También pueden buscar la página web de Living Stream Ministries, el río de vida, ponen en el buscador o Wasman Nee, Winnesley, y ahí tienen toda la literatura completa de Wasman Nee y de Witness Lee, que es súper abundante, sobre todo la de Witness Lee. Y pueden leerlo en línea o pueden, pues si son breves descargas, se lo permiten. Aunque si usted quiere descargar, también lo puede hacer, pero ellos le advierten que toman nota de su IP y tal, y quizás le podrían llamar la atención. Entonces conviene respetar sus deseos siempre que se pueda, ¿de acuerdo? Aunque pues es al fin y al cabo es para el beneficio de la obra de Cristo. Ellos no creo que se enfadaran mucho si usted alguna vez descarga alguna cosita, pero bueno, eso ya es cosa de que usted actúe con relación a lo que le dicta su conciencia. Bueno, una vez que el ambiente cambie, le será difícil seguir igual. Había una hermana que imitaba a la señora Gullón hasta el punto de que nunca mostrarse inquieta, a pesar de lo que se le presentara, enfrentaba todo con tranquilidad. No solo había aprendido a actuar como la señora Gullón exteriormente, incluso el sabor y el olor se parecían a los de ella. Pero llegó el día en que su hijo más amado, su único, Isaac,
de repente se enfermó. En aquel tiempo se le fue todo lo que había aprendido y ella tuvo más ansiedad que nadie. Esto comprueba que la ausencia de ansiedad anterior se debía al esfuerzo humano, por eso su comportamiento no pudo resistir la prueba. Por tanto, no debemos juzgar precipitadamente la condición espiritual de los hermanos y hermanas, tampoco debemos elogiar precipitadamente la expresión de su vivir. Hay que tener paciencia antes de catalogar a alguien, que nos lo muestre muy claro el Señor y que nuestro discernimiento no nos falle, ¿verdad? Porque muchos dan el pego. Nuestra observación y nuestra percepción frecuentemente no son fiables. Solo lo que Dios ha probado con el tiempo se revela exacto. Lo que pertenece meramente al comportamiento humano, a su tiempo decaerá, cambiará de naturaleza o bien será destruido. Sin embargo, lo que proviene de la vida de Dios superará el paso del tiempo. Esta prueba del tiempo proviene de Dios, nos hace ver lo que es la vida y lo que es el comportamiento. Permítame mencionar aquí algunos asuntos personales. Bueno, discúlpenme, es que tengo uno de los celulares de los móviles que tengo, que es el que uso para escuchar los programas como si fuese una radio. A veces se pone en marcha el solito, sin que nadie le diga nada ni lo toque. Así que disculpas, por favor. Bien, nuestra observación y nuestra percepción frecuentemente no son fiables. Solo lo que Dios ha probado con el tiempo se revela exacto. Lo que pertenece meramente al comportamiento humano, a su tiempo decaerá, cambiará de naturaleza, o bien será destruido. Sin embargo, lo que proviene de la vida de Dios superará el paso del tiempo. Esta prueba del tiempo proviene de Dios, nos hace ver lo que es la vida y lo que es el comportamiento. Permítame mencionar aquí algunos asuntos personales para ejemplificar la diferencia entre la vida y el comportamiento. Poco después de creer en el Señor, oí que los que asistían a los seminarios eran devotos en su vivir diario, su comportamiento y su actitud, que también eran muy reverentes para con el Señor. Cuando oí eso, los admiré mucho. Más tarde también oí que alguien, después de ser salvo, se convirtió en una persona totalmente diferente. Al oír eso me conmoví aún más. De ahí en adelante me resolví a tener el vivir devoto de los seminaristas. Yo también quería ser un cristiano que fuera totalmente diferente de lo que era antes. Así que cada día me esforcé para comportarme bien y aprender. Todo eso no provenía de la vida, sino de influencias exteriores y de la admiración de mi corazón. Con mis propios esfuerzos hice todo lo posible para imitar a otros. Imitación, esa es la palabra imitar, no es auténtico, es algo que usted está imitando, no es suyo. Así que era totalmente una forma de comportamiento. Consideremos otro ejemplo. En aquel entonces la costumbre de celebrar el Año Nuevo todavía prevalecía entre los chinos. Sin embargo, el Señor me había librado de tales cosas y ya no tenía terreno en mí. En la mañana del primer día de aquel año, después de levantarme, me arrodillé como siempre para orar y para leer la Biblia y experimenté plenamente la presencia del Señor. Cuando terminé mi oración y me levanté, mi madre me dijo que me pusiera la túnica nueva que había sido preparada para mí. Se conoce que era una costumbre china, ¿no? En el año uno ponerse una túnica nueva, ¿no? Algún rito chino o algo de esos. Bien. La tomé sin darle importancia, me la puse y fui con mi familia para comer la cena del Señor. Para comer la cena, perdón, no del Señor, sino de Año Nuevo. Después de haber comido, cuando regresé a mi cuarto, de nuevo me arrodillé y oré, pero extrañamente había perdido la presencia de Dios por dentro. Me sentí como si Dios en mí se hubiera ido. Luego sentí profundamente que no debía haberme puesto aquella túnica. Me la quité inmediatamente y me puse la túnica vieja. Entonces volví a orar. Esta vez toqué la presencia de Dios. Sentí que Dios había regresado. Oh hermanos y hermanas, esto es la vida.
Esto no provino de una exhortación exterior, ni fue una resolución o cierta clase de comportamiento exterior, tampoco fue una enseñanza práctica o imitación. Fue la vida de Dios en la parte más profunda de mi ser la que me dio cierta conciencia y me hizo saber que no debía vestirme de aquel traje nuevo. Este sentir interior también fue el poder de vida, el cual me rescataba. De allí en adelante ya no me interesaba la costumbre de celebrar fiestas. ¿Qué diferencia, qué diferencia entre esta experiencia y la del ejemplo anterior de la admiración e imitación exteriores? Esta es la expresión de vida. Me está recordando una anécdota que también contaba, creo que era Watchman Nee, de un hermano que habiendo sido alcohólico, pues resulta que se convirtió. Y entonces, después de que se convirtió, pues bueno, la mujer le puso para la comida, como la costumbre de siempre, le puso el vino en la mesa. Entonces él iba a orar para bendecir los alimentos y, y no podía orar. Volvió otra vez a intentar orar y no podía orar. Y así hasta que se dio cuenta de que el vino estaba suponiendo un obstáculo. Entonces le dijo a su mujer que quitara el vino, se llevó el vino y entonces pudo orar y bendecir los alimentos. Eso lo estaba, el Espíritu Santo le estaba diciendo, no, no, esto no, ¿verdad? Eso es la vida. Bien, dice, en 1940 en Shanghái se celebró una reunión de entrenamiento para los colaboradores y muchos asistieron. En aquel tiempo, un hermano me dijo, si el crecimiento en vida de los hermanos y hermanas que se quedan aquí no es suficiente, tendrán que actuar más. Estas palabras son muy significativas porque en tal ambiente uno naturalmente actuará de una manera un poco más devota y un poco más espiritual. Todas estas actividades no son vida. Cuando respondemos con cierta forma de vivir debido a la influencia de cierto ambiente o debido a la admiración o el temor, dicho vivir no es más que una actuación, una imitación, una forma de comportamiento y un día cuando el ambiente cambie, nuestro comportamiento también cambiará. Así que nuestro vivir no debe ser el resultado de la influencia del ambiente, sino del sentir de la vida que proviene de nuestro interior. Cuando el ambiente exterior me conviene, vivo así. Cuando el ambiente exterior no me conviene, también vivo así. Por ejemplo, a mí me recordaba esto cuando Daniel oraba en la ventana, a pesar de la amenaza externa de que lo juzgaran por desobedecer la orden, pues él siguió orando como siempre con las ventanas abiertas. No se retrajo por, por el miedo exterior. Bien, el ambiente puede cambiar, pero mi vivir no debe cambiar. Entonces, tal vivir proviene de la vida. Ahora que hemos visto la diferencia entre la vida y el comportamiento, debemos examinar nuestro propio vivir y revisarlo punto por punto. ¿Cuánto de ello no es una actuación? ¿Cuánto de ello es imitación? ¿Cuánto de ello vivimos por la vida en nosotros? Cuando nos examinemos así, inmediatamente veremos que mucho de nuestro vivir solo es comportamiento, imitación, sumisión y adaptación a ciertas reglas debido a la influencia exterior y que muy poco se vive por medio de la vida interior. Esto indica que no hemos abandonado completamente el comportamiento del esfuerzo humano. Entonces, ¿cómo podemos dejar el comportamiento del esfuerzo humano y expresar la vida en nuestro vivir? Debemos darnos cuenta de que el comportamiento nace de la exhortación o enseñanza de otra persona o de nuestra propia imitación y práctica, mientras que la vida brota de la iluminación de Dios. Por ejemplo, usted lee un libro, lo lee la primera vez y sin que usted lo haya interiorizado, sin que el Señor lo haya hecho carne en su corazón, a través de leerlo varias veces, a través de sus experiencias y sus circunstancias, usted va al día siguiente y lo predica en la iglesia. Usted está predicando puramente un conocimiento que no es suyo, que no ha sido hecho vida en usted. Está predicando agua y no vino. Debemos predicar agua transformada en vino. Esa es la diferencia, ¿verdad? El comportamiento no requiere nada de iluminación, puede efectuarse por medio del esfuerzo humano, sin embargo, solo el resplandor de la luz puede producir la vida.
Esa es la iluminación que sentía este alcohólico, que sintió con la túnica Witness Lee, o del ejemplo que yo he puesto, pues perdón, también lo diré, de leer el libro, ¿no? Pues uno que lo predica con vida, que lo ha interiorizado, o de aquel que solamente lo ha leído, tiene conocimiento, ha tomado notas y luego va a predicar esas notas, ¿no? Por lo tanto, si queremos ser librados de nuestro comportamiento y vivir la vida, debemos ser iluminados. Sin iluminación, lo máximo que podemos llevar a cabo es una clase de comportamiento, pero con el resplandor de la luz podemos vivir la vida. El resplandor de la luz es el foco iluminando a eso. Eso es estar haciéndolo mal, ¿no? Y ahí viene entonces la luz y eso se transforma en vida, porque ha sido el Espíritu Santo arrojando luz en eso. Punto 2 o epígrafe 2 del capítulo, la vida proviene de la luz. Toda la Biblia revela que la vida proviene del resplandor de la luz. Cuando la luz entra, la vida sigue. Donde hay luz hay vida. La cantidad de vida está en proporción directa con la cantidad de luz. Yo, por ejemplo, una vez le puse un ejemplo a un hermano, que el Señor me dio una imagen, ¿no? Él me discutía cierta cosa, ¿eh? Y entonces, pues yo le puse el ejemplo de la diferencia entre la luz del sol, la luz natural, o perdón, la luz de una vela, ¿verdad? O la luz eléctrica. Entonces usted entra a una habitación que está oscura y lógicamente ahí pues no discierne nada de lo que hay en esa habitación, solo ve la oscuridad y usted va a tropezar con todos y continúa caminando. Bien, luego tiene usted la posibilidad de encender una vela. Una vela es una luz mayor, pero todavía eso por lo menos le ilumina los bultos grandes, ¿m? Y quizás evite que usted tropiece, pero no ve mucho tampoco, no ve con mucha claridad. Si enciende una luz eléctrica, una bombilla, lógicamente ya va a ver muchas cosas en esa habitación, incluso puede ver hasta migas de pan o polvo en un mueble o cosas así. Discierne más, con mayor luz. Y luego si usted, por ejemplo, abre las ventanas y hay luz del sol fuera y la luz penetra, usted sabe cuando penetran esos rayos de luz a través de la ventana, usted ve hasta las partículas, esas que son pequeñísimas, ¿verdad? Flotando en el aire, porque hay una luz todavía mucho más. Pues así actúa el Espíritu Santo en nosotros. Génesis 1 y 2 dice que antes de que Dios comenzara su obra de recobro, toda la tierra estaba vacía y oscura, lo cual significa que estaba llena de muerte, pues la oscuridad es el símbolo de la muerte. Así que el primer paso en la obra de Dios fue mandar la luz. Se me ocurre que ahí tenemos nosotros muy claro en el tabernáculo las tres etapas de la luz, que es la luz natural en el atrio, la luz de la menorá, una maravillosa luz, la luz del candelabro en el lugar santo, pero después tenemos la luz de la gloria de Dios en el lugar santísimo, una vez que cruzamos el velo. Cada una de ellas es mucho más potente, mucho más profunda. Podemos descender a niveles y con mucha más minuciosidad. Bien, decíamos así que el primer paso en la obra de Dios fue mandar la luz. Cuando vino la luz, destruyó la muerte que pertenecía a la oscuridad y comenzó a introducir la vida. Por consiguiente, la vida sigue a la luz y la vida comienza a partir de la luz. Viene el Espíritu Santo, enfoca con el velo y ahí se produce un efecto de vida que nos transforma. El primer día Dios mandó que brillara la luz. Luego en el tercer día la vida vegetal fue producida. Para la vida vegetal la luz del primer día era suficiente, pero para una vida más alta se requería una luz más fuerte. Por lo tanto, en el cuarto día Dios mandó que resplandecieran el sol, la luna y las estrellas. De esta manera, la vida más alta fue introducida. No solo había aves, peces, bestias y toda clase de vida animal, sino también la vida del hombre, quien fue creado a la imagen de Dios. Finalmente, en el séptimo día, Dios, representado por el árbol de la vida, apareció. Dios, siendo la luz más alta, introdujo la vida más elevada, la cual es la vida de Dios. El proceso de la aparición de las varias especies de vida nos muestra que la vida siempre sigue a la luz. La vida comienza con la luz y la vida llega a ser más elevada cuando la luz se intensifica.
Van desapareciendo las penumbras, las sombras de nuestro interior, la oscuridad, y eso va siendo rellenado por la luz, por la vida, ¿verdad? Menguamos a la oscuridad y crecemos con la luz. La luz del primer día no era concreta, por lo tanto era difusa, ¿verdad? Por lo tanto produjo la vida vegetal, la vida más inferior, una vida sin conciencia. Esta simboliza el resplandor de la luz que recibimos por dentro cuando fuimos engendrados. Segunda de Corintios 4:6. Aquí dice salvos, pero se trata de ser engendrados, es el primer nivel de la luz. Aunque esta luz introdujo en nosotros la vida de Dios, solo nos impartió vida en su etapa inicial, una vida que no tenía mucha sustancia y que no tenía forma. Y ahora vamos a ver, aquí puesto en la esquina del libro, yo los subrayo todos y en las esquinas pongo cuando hay algo interesante, vamos a estar viendo ahora en los próximos párrafos las 3 etapas de la luz, que ya hemos dicho algo, pero vamos a ver con más detenimiento. La luz del cuarto día tenía más intensidad que la luz del primer día, era más clara y definida, más concreta, más potente si quieren, más nítida. Por eso introdujo una vida más elevada, la vida animal. Debido a que esta luz era más sustancial e intensa, la vida también tenía más sustancia y era más elevada. La luz progresaba y por consiguiente la vida también progresaba. Esto tipifica nuestra experiencia cuando la luz brilla en nosotros de manera más intensa, más clara, más definida y más concreta. La vida en nosotros también crece y llega a ser más definida en forma. Así Cristo es formado dentro de nosotros o en nosotros, como dice Gálatas 4:19, hijitos míos por los que sufro dolores de partos hasta que Cristo se ha formado. Ellos eran hijitos, ellos habían sido ya engendrados, pero Cristo no había nacido todavía en ellos. Tenían que pasar luego por la etapa de la gestación y luego pues llegar a la etapa del nacimiento, que es la etapa de tabernáculos. Pascua, Pentecostés y tabernáculos. Bien, la luz del séptimo día fue la más elevada, así que introdujo la vida más elevada, la vida de Dios, representada por el árbol de la vida. Cuando la luz llegó a la cumbre, la vida también llegó a la cumbre. Cuando la luz llega a ser completa, la vida también llega a ser completa. Cuando el resplandor de la luz que hemos recibido llegue a la cumbre dentro de nosotros, nuestra vida espiritual también había llegado a ser completa y madura y habrá llegado al punto de ser completamente semejante a Dios. Cuando cruzamos el Jordán y entramos en la vida victoriosa, Cristo nace en nosotros, ese es el nuevo nacimiento del alma, ¿verdad? El otro fue el del espíritu, y entonces, pues ahí comienza la alborada del nuevo día. La senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto, pero la aurora no es cuando comienza la vida cristiana. La vida cristiana, como hemos dicho varias veces ya en los vídeos, comienza en la tarde, se adentra en las 8, se adentra en la noche, que es Pentecostés. Pascua sería el equivalente a la tarde, Pentecostés sería la noche, el desierto, ¿verdad? Y después llegaría con el amanecer a la luz del nuevo día, la aurora, los claroscuros, y luego esa luz va creciendo hasta que el día es perfecto. La luz solo viene después de la noche. Ahí es cuando tenemos la luz plena, pero esa luz, incluso ese Cristo que es formado en nosotros, tiene que llegar a la estatura del varón perfecto, hacia la plenitud. Cristo nace chiquitito dentro de nosotros, pero tiene que crecer en estatura hasta llegar a la plena filiación, la plena madurez. Bien, en los capítulos 1 y 2 de Génesis, el Espíritu Santo nos muestra continuamente que la vida sigue a la luz. Nos muestra que la luz está dividida en 3 etapas, el primer día, el cuarto día y el séptimo día. Por lo tanto, la vida también está dividida en 3 etapas. Como hemos dicho, esto no viene aquí, es una nota mía, Pascua, Pentecostés y Tabernáculos. Yo que sepa, Winnesley no había identificado las 3 etapas con las fiestas del Señor, que yo sepa. La luz de una etapa particular introduce la vida de aquella etapa. El grado de luz que tiene esa etapa determina el grado de vida que se introduce. El propósito de Dios era que el hombre, creado a la luz del cuarto día,
tocara el árbol de la vida que fue manifestado a la luz del séptimo día y que así recibiera la vida increada de Dios representada por este árbol. Pero Adán, antes de comer del árbol de la vida, pues ya saben, fue a comer del que no debía, del que le habían dicho que no lo hiciera. Por lo tanto, nunca alcanzó la plena semejanza de Dios, nunca se unió a la vida. Sí que tenía un cuerpo un cuerpo de luz, sí que estaba sin corromperse ni nada de eso, pero no había alcanzado la unión con Dios al nivel que lo conocemos ahora en el Nuevo Testamento cuando llegamos a la etapa de tabernáculos. Bien, desafortunadamente, antes de que el hombre recibiera esa vida, Satanás intervino para tentarlo. Persuadió al hombre a recibir la vida de Satanás, representada por el árbol del bien y del mal, y así el hombre fue corrompido. Luego, puesto que el hombre había sido corrompido, Dios no pudo sino bloquear el árbol de la vida para que el hombre no lo tocara. Por eso puso a los ángeles ahí, ¿no? Y por eso solo podemos regresar al paraíso, entrar a la vida victoriosa, ¿eh? Cuando la espada del fuego no nos afecta porque ya hemos sido quemados y transformados, ¿verdad? Bueno, luego, puesto que el hombre había sido corrompido, Dios no pudo sino bloquear el árbol de la vida para que el hombre no lo tocara. Génesis 3:24. De esta manera, la vida introducida por la luz del séptimo día fue hecha a un lado. Luego Dios mismo se hizo carne y vino a la tierra para ser luz y vida. Y la vida era la luz de los hombres, como nos dice Juan 1:4, ¿verdad? Juan habló de él diciendo, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Juan 1:4. Él mismo dijo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue tendrá la luz de la vida. Juan 8:12. Así que la venida del Señor Jesús a la tierra significaba que la luz del séptimo día, junto con la vida del séptimo día, volvió a manifestarse entre los hombres para que todos los que creyeran en él y lo recibieran esta vida. De esta manera se cumple la intención original de Dios. En los capítulos 21 y 22 de Apocalipsis aparece la Nueva Jerusalén. En aquella ciudad se encuentra la luz de la gloria de Dios, la Shekinah, ¿verdad? O la Shekinah. Por lo tanto, no hay necesidad de la luz del sol ni de la luna. No hay noche tampoco, no hay tinieblas. Entonces no necesitamos ya. ¿eh? Al mismo tiempo, en medio de la calle de la ciudad corre un río de agua de vida, y a uno y otro lado del río está el árbol de la vida. Todos los salvos pueden beber libremente del agua de vida y participar del árbol de la vida. Así que el interior de esta ciudad está lleno de luz y vida, por una parte, y la luz ahuyenta las tinieblas. Por otra, la vida absorbe la muerte. Pero esto, aquí nos lo dice Winnesley, es gradual, porque no tenemos todo esto en la Pascua ni en Pentecostés. Tenemos que llegar a la etapa de la madurez, del nacimiento, y después tenemos que crecer hacia la plena madurez, la plena filiación. Esto también, perdón, vamos a ver. Sí, en los capítulos 21 y 22 de Apocalipsis aparece la Nueva Jerusalén. Decíamos que no hay noche, tal. Bueno, dice, así que en el interior de esta ciudad está lleno de luz y vida. Por una parte la luz ahuyenta las tinieblas, por otra la vida absorbe la muerte. Esta es la escena gloriosa que sucede cuando la vida en la luz del séptimo día es recibida por los hombres y mezclada con ellos. Además es la máxima consumación de Dios, recibido por los hombres como vida en luz. Todos estos pasajes muestran que en toda la Biblia hay una línea que habla continuamente de la vida y la luz juntamente. Donde hay luz hay vida. Este es un gran principio en la Biblia. Salmos 36:9 dice, porque contigo, cuando tenemos a Dios, está el manantial de la vida. En tu luz veremos la luz. Este versículo, últimamente, en los últimos tiempos, el Señor ha sido uno de los que más me ha hecho énfasis. En tu luz veremos la luz. Y yo le pido, y ustedes le deben, Señor, dame tu luz para que vea la luz. Si no es con la luz del Señor, no podemos ver la luz. Esto también habla claramente de la relación entre la vida y la luz. La vida siempre sigue a la luz y solo la luz puede producir vida. Por lo tanto, si queremos saber cuál es la condición en vida de ciertos hombres, debemos considerar cuánta luz interior tiene. Frecuentemente pensamos que si un hombre llega
a servir con un poco más de celo, su vida habrá crecido, o si es un poco más devoto, su vida ha mejorado. Tales conceptos están totalmente incorrectos. La vida no consiste en el celo de un hombre, tampoco consiste en la devoción de un hombre. La vida tiene una sola esfera y una sola fuente, la luz. La vida reside en la luz, la vida también proviene de la luz. Para determinar si una persona ha crecido en vida, debemos observar cuánta luz tiene interiormente. Por lo tanto, si queremos ayudar a otros a crecer en vida, debemos ayudarlos a ser iluminados. Si otros pueden recibir iluminación de nosotros, pueden crecer en vida. Por ejemplo, en el ministerio de la palabra, si lo que decimos solo es una clase de exhortación o enseñanza, solo puede inspirar a otros, influenciarlos o hacer que mejoren su comportamiento. Va a tocar sus almas, pero no va a tocar su espíritu. ¿Mm? No puede producir el resultado final de la vida. Nuestra obra entonces solo puede tener un efecto temporal. Esto es como le dije, cuando yo me leo un libro y sin más ni más voy y de las notas voy y lo predico cuando yo solo tengo el conocimiento, pero no, eso no se ha hecho carne en mi corazón. Si nosotros mismos hemos sido iluminados y si vivimos en el resplandor de la luz, entonces nuestras palabras pueden traer luz, la cual hace manifiestos dos verdaderos problemas de los hombres. Perdón, hace manifiestos los verdaderos problemas de los hombres. Enfocamos nuestra predicación, hace que el Espíritu enfoque allí, en el punto que tiene que ser corregido para cierta persona, para ciertas personas. Efesios 5:13 habla de eso al decir que todas las cosas son reprendidas, son hechas manifiestas por la luz. Por eso el que no quiere que sus obras sean reprendidas no viene a la luz, dice Juan también. Después de que los hombres oigan estas palabras, tal vez no se acordarán de la doctrina con mucha claridad, pero en lo más profundo de su ser quedará algo vivo que los conmoverá constantemente, los tocará y efectuará cambios en su vivir diario. Hay muchos que se saben muchos versículos de memoria, pero no tienen vida. En cambio, usted se ha captado el principio y el principio que transmite o debe de transmitir ese versículo, el Espíritu Santo lo ha hecho vida en usted, lo ha hecho un rema en usted, como cuando el ángel en el estanque de Bethesda movía el agua y entonces que se tiraba se sanaba, ¿verdad? El Señor tiene que mover el logos, agitar el logos para que se convierta en un rema para nosotros. Tales cambios no son la reforma exterior efectuada por el esfuerzo humano, sino la manifestación de la vida, la cual proviene de la iluminación interior que reciben. Por lo tanto, el resultado podrá perdurar sin cambio. Tenemos el principio, aunque no, el principio está operando en nuestra vida, aunque no recordemos las palabras exactas del versículo. En la predicación del Evangelio se aplica el mismo principio. Algunos que predican el Evangelio pueden convencer a los hombres con sus palabras. No obstante, no consiguen que los hombres toquen interiormente la luz. Incluso pueden ser tan emotivos que pueden hacer llorar o reír, pero no tocan el espíritu. Por lo tanto, aunque el hombre dice con su boca que cree, incluso en su corazón está resuelto a creer, no puede recibir vida en su interior para nacer de nuevo. Mejor para nacer, para ser engendrado de nuevo y ser salvo. No obstante, algunas personas que predican el Evangelio predican palabras que están llenas de luz. Mientras los hombres escuchan, la luz del Evangelio resplandece en ellos. Puede ser que continuamente nieguen con la cabeza y digan, no creo, pero después de regresar a su casa, en su interior, algo les dice continuamente, cree, cree. Luego no pueden sino creer. Esto es el resultado de ese resplandor de luz, el cual hace que los hombres reciban la luz interiormente y que así sean engendrados de nuevo y sean salvos. Todos estos ejemplos revelan que la vida procede de la luz. Con luz la vida puede ser producida. Sin luz la vida no puede ser producida. En verdad, la vida nace de la luz. Tercer epígrafe. La luz está en la palabra de Dios. Dado que la vida reside en la luz, entonces, ¿dónde reside la luz? En la Biblia vemos que esa luz reside en la palabra de Dios. Esto también es un gran principio de la Biblia. Salmos 119, 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y eso es el versículo, digo, que lámpara es lo que ilumina cuando el Espíritu Santo nos ilumina el primero, el segundo paso que tenemos que dar. Lumbrera son
las grandes lumbreras, estrellas, la luna, etcétera, que orientaban a los peregrinos en la dirección que tenían que tomar para un largo viaje. Entonces eso, la lumbrera hace referencia a las palabras proféticas estratégicas que nos da el Señor. La lámpara hace referencia a las palabras proféticas tácticas o a corto. Las otras son a medio largo plazo. El versículo 130 dice: la exposición de tu palabra alumbra. Estos versículos nos muestran que la luz reside en la palabra de Dios. Cuando obtenemos la palabra de Dios, obtenemos luz. La razón por la cual no tenemos luz consiste en que carecemos de la palabra de Dios. La palabra de Dios que mencionamos aquí, no, escuchen esto que es importante, no es la palabra escrita de la Biblia, el logos, ¿no?, sino la palabra que el Espíritu Santo nos habla en nuestro interior, el rema viviente, o bien cuando el logos es avivado por el Espíritu Santo. Es un rema, ¿verdad? La Biblia es la palabra escrita de Dios, ciertamente eso está correcto, pero esta palabra, compuesta de meras letras, no tiene el poder de la luz resplandeciente y no puede ser luz para nosotros, que sería como leer el Espasacalpe, ¿verdad? El diccionario Espasacalpe, pues nada. Yo cuando no tenía el Espíritu de Dios y leía la Biblia era algo seco que... La Biblia es la palabra escrita de Dios. ¿Cómo le digo yo? Con la luz, ¿no? Por ejemplo, si usted toma un billete, ¿cómo comprueba si es en el banco, entrega unos billetes, o en una tienda cuando va a comprar algo? ¿Cómo comprueban si eso es verdadero? Pues lo meten de una maquinita con una luz ultravioleta que deja que esas aguas, que a simple vista no se ven, se puedan ver. Pues así, esos diferentes grados de iluminación del Espíritu Santo. La Biblia la podemos leer de forma natural, la podemos leer con la iluminación espiritual de Pentecostés, de la Menorá, y también la podemos leer con la luz profética que viene ya en tabernáculos, que es una luz de la Shekinah mucho más profunda, ¿verdad? Bueno, bien, decíamos, pero esta palabra compuesta de meras letras no tiene el poder de la luz resplandeciente y no puede ser luz para nosotros. Sin embargo, cuando el Espíritu Santo revela nuevamente la palabra de la Biblia, abriéndola y haciéndola viva para nosotros, lo que decíamos de avivar el logos, entonces la palabra tiene el poder de la luz resplandeciente y puede ser nuestra luz. Si solo leemos la Biblia, aunque la leamos con esmero, incluso la aprendamos de memoria, lo que decíamos antes, lo que obtendremos simplemente es doctrina en letra. Todavía no hemos obtenido la palabra de Dios, así que no hemos obtenido luz. Cuando el Espíritu Santo en nuestro espíritu nos da revelación, abriéndonos la palabra de la Biblia, esa palabra llega a ser la palabra viva de Dios que puede proporcionarnos la luz de Dios. En Juan 6:63 el Señor dice: las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Ahí tienes la luz y la vida, son espíritu y son vida. Espíritu y vida. Aquí el Señor habla de las palabras espíritu y vida, tres cosas juntos. Palabras, espíritu y vida, tres cosas juntas. Puesto que la vida y el espíritu están en nosotros, está claro que las palabras que el Señor menciona aquí deben también referirse a las palabras habladas en nuestro interior. Cuando el Espíritu Santo nos habla. El maná viviente. Teníamos el maná que caía delante de la tienda, pero después tenemos el maná dentro del arca que habían recogido, lo habían metido con una urna, que es el maná viviente, ¿verdad? La palabra viviente, que es Cristo en nosotros, hablando en nuestro interior. Y no las letras exteriores de la Biblia. Todas las palabras fuera de nosotros son simplemente conocimiento, no son luz. Solo las palabras que entran en nuestro espíritu son las palabras de Dios, vivas y resplandecientes. Si al tomar la Biblia ejercitamos constantemente nuestro espíritu en comunión para leer y abrimos nuestro espíritu para recibir, las palabras de la Biblia serán espíritu y vida para nosotros. Si queremos que entre el sol por la ventana, tenemos que abrir la persiana, aunque sea un poquito, para que entre algo de luz. Si usted se niega a abrir la persiana, con un caparazón ahí para que no le entre, para que no tener que cambiar, pues lógicamente se va a quedar
así. Si al tomar la Biblia ejercitamos constantemente nuestro espíritu en comunión para leer y abrimos nuestro espíritu para recibir, esa es la palabra, ahí abrimos, las palabras de la Biblia serán espíritu y vida para nosotros. Podrán entrar en nuestro espíritu y convertirse en palabras vivas, las cuales traen consigo la luz de la vida, la luz de vida. Puesto que la luz está en la palabra de Dios, debemos respetar la palabra de Dios. Cuando el Espíritu Santo nos habla en nuestro interior, debemos obedecerlo de manera absoluta y no ser negligentes ni desobedientes. Tenemos que aprender a obedecer con negligencia. El que les habla muchas veces en eso falla, se demora en obedecer, ¿verdad? Como Abraham. Abraham, en cuanto le dijo el Señor eso, aunque era muy doloroso para él, dice que se levantó de mañana y lo primero que hizo es coger a su hijo y llevárselo a Moria, ¿verdad? Al monte Moria para sacrificarlo, como le había pedido el Señor. Isaías 66:2 dice que Dios mirará a aquel que tiembla a su palabra, que tiembla a su palabra, tiene un respeto tremendo por su palabra. El versículo 5 dice que él tiembla a la palabra de Dios, debe escuchar su palabra, que el que tiembla a la palabra de Dios debe escuchar su palabra. Si desobedecemos la palabra de Dios, rechazamos la luz de Dios. Cuando rechazamos la luz se esfuma. Cuando la luz se esfuma, la vida también se va, la presencia del Espíritu Santo y de Dios se retira y todas las riquezas espirituales y bendiciones espirituales también se pierden. Por eso, cuando nos negamos a recibir la luz nueva que el Señor trae porque choca con nuestras preconcepciones, pues nos quedamos cegados esa parte del entendimiento, de revelación. Quedamos cegados para esa palabra, ¿verdad? Esto realmente es una gran pérdida. Por tanto, cuando alguien que en realidad conoce a Dios toca la palabra de Dios, teme y tiembla y no se atreve a rechazarla ni desobedecerla. Si a usted le da miedo, porque el cambio que el Señor le está pidiendo, confiésoselo y pida ayuda. O decirle como el Señor, no retires tu demanda, no rebajes el listón para mí, dame tiempo y yo me someteré. Bueno, si Dios le habla a usted una vez y no le presta atención, si Él le habla otra vez y usted lo desobedece, y si por tercera vez Él le habla y usted de nuevo lo pasa por alto, ciertamente no hay ni una pizca de luz en usted, ni la más mínima abertura, ni tampoco tiene la luz manera alguna de entrar. Si usted obedece todo lo que Dios le diga, su experiencia será muy diferente. Su primer acto de obediencia a la palabra de Dios produce una abertura interior por la cual la luz puede resplandecer. Y cuando usted obedece la palabra de Dios otra vez, hay una abertura a través de la cual más luz puede brillar. Si sigue obedeciendo así, será como uno de los 4 seres vivientes que estaban muy transparentes porque estaban llenos de luz y llenos de vida. La gente no tiene tinieblas, gente madura, son transparentes, incluso con su mujer, no guardan secretos, son espejos, son aguas cristalinas nítidas donde no hay oscuridad. Las sombras han huido. Por lo tanto, vemos que la vida está en la luz y la luz está en la palabra de Dios. Bien, aquí lo vamos a dejar hoy, queridos hermanos y amigos. Proseguiremos con el cuarto epígrafe, que es la luz, es el próximo día, es el sentir interior. El 5, la iluminación depende de la misericordia de Dios, no es del que quiere ni del que corre, sino que Dios que tiene misericordia, ¿verdad? Sexto, la manera de ser iluminados, y esta parte, además, el segundo vídeo que haremos para terminar el capítulo, es todavía más, a mí por lo menos me ha gustado más que la primera parte, que es muy buena. Y eso es lo que tenemos para el próximo vídeo, que será mañana, si se puede, Dios mediante, sino para la próxima vez. Y cuando ya terminemos este capítulo del libro El conocimiento de la vida, luz y vida, pues proseguiremos, como saben ustedes, con los capítulos 12 y 13 y 14 y 15, que salen desde que hacemos 2 vídeos seguidos de Daniel, profeta de las edades. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Gracias por acompañarme hasta aquí. Les bendigo a todos en el nombre del Señor Jesucristo y les emplazo para venir a seguir haciéndolo el próximo día. Hasta entonces, pásenlo bien.